Cuando nosotros estamos hablando de un proyecto ABB, nosotros tenemos al menos 7 pasos en la implementación de un modelo. Primero que nada, se tienen que definir las estructuras de recursos, actividades, objetos de costo y unidades externas, que era lo que en un principio platicábamos como mis bloques de construcción o mis pilares básicos del modelo. Posteriormente, yo tengo la definición del flujo de demanda, como mirábamos en el diagrama anterior, que es la forma en que yo estoy proyectando que yo voy a generar mi demanda a través de estos pilares. Luego se hace un análisis, cálculo y validación del flujo de demanda. Generalmente esto se hace a través de la utilización de datos históricos o que ya fueron ejecutados para poder validar que los resultados del modelo se ajustan a lo que nosotros ya vimos históricamente que ha pasado. Luego tendremos la aprobación de las tasas de consumo y costos unitarios y el afinamiento del mismo, porque esto me va a definir en gran medida la forma en que yo voy a hacer que mi modelo me prediga cuánto yo voy a necesitar de recursos. Luego tenemos lo que sería la modelación ABB, que ya es dejar el modelo afinado y completo, y vendría la parte de parametrización del modelo, que iría muy en la línea de automatizarlo para hacer que el modelo sea más funcional y sea en cierta medida autosostenible. Y por último sería la validación del modelo ABB, viendo que funcione de manera tal que responda a las necesidades del negocio y en función de los objetivos planteados hacia el proyecto de implementación. Una vez que yo ya tengo mi modelo ABB, yo puedo utilizar este para administrar el negocio. Y esto es debido a que el ABB nos da parámetros para enfocar la atención en lo más importante de ajustar y controlar. Esto lo hace a través de 2 tipos de palancas grandes que van muy en la línea de lo que habíamos hablado, que sería el presupuesto operativo y el presupuesto financiero. Así nosotros tenemos las palancas operacionales, que son las cantidades demandadas, tasas de consumo y capacidad de recursos. Y por otro lado tenemos mis palancas financieras, que son costos unitarios de recursos y precios de productos o servicios. En cuanto a cantidades demandadas, yo puedo establecer cambios en cuanto a mi demanda, dependiendo de cuál sea mi estrategia. En cuanto a tasas de consumo, como mencionábamos anteriormente, yo puedo generar cambios dentro de mis procesos para generar cambios en mis tasas de consumo de actividades, por ejemplo, o bien en mis tasas de consumo de recursos. También puedo modificar, por ejemplo, si estuviera hablando de productos per se, la fórmula de estos productos de manera tal de que sea transparente para el cliente en forma del producto final, pero que cuando nosotros hablamos a nivel de procesos internos, la formulación me permita consumir menos recursos del recurso que podría ser mi recurso más caro, para mejorar en esa manera mi capacidad instalada, en cierta forma, o mi capacidad de adquisición de recursos, que sería la tercera palanca que veríamos en cuanto a las palancas operacionales. En cuanto a las palancas financieras, nosotros tenemos los costos unitarios de los recursos, que esto lo puedo manejar a través de manejar un programa de proveedores. Un poco ya lo habíamos platicado, que va en la línea de manejar estándares de calidad con un mismo precio, que podría ir amarrado con lo que es la tasa de consumo o mejora a nivel de proceso producto. Y por otro lado, si yo tengo una proyección adecuada de cuántos recursos yo voy a necesitar para mi demanda estimada, entonces yo voy a poder manejar con mis proveedores unos costos unitarios menores en función de volúmenes. Y por otro lado tenemos los precios de los productos y servicios, que esto va muy ligado con el tema de la estrategia. Como todos ustedes saben, el precio del producto no va estrictamente relacionado con el costo. Si bien el costo es una base que me permite saber cuál es mi piso para la definición de mis precios muchas veces van orientados en función de mi estrategia. Por ejemplo, si yo estoy produciendo sillas de cuero y yo sé que mi mercado objetivo son altos ejecutivos que necesitan obtener estatus a partir de la silla de cuero en la que se van a sentar, entonces yo sé que mi estrategia es vender estatus al cliente, y en función de eso mi precio no va a estar definido por mi costo, sino más bien va a estar definido como estrategia de que yo sé que mi mercado objetivo va a pagar, por ejemplo, $150 por una silla, porque eso le genera valor como estatus. Todo esto es muy bueno y nos ayuda media vez sea el modelo sostenible a través del tiempo. Para hacer sostenible un modelo ABB, se tiene que seguir un esquema muy similar al que yo les muestro acá.
Se tiene que hacer una revisión de la estrategia del negocio constante, enfocándonos en lo que ya habíamos platicado un poco, ¿verdad? Que sería los mercados a los que se sirve, la identificación de productos y servicios. En función de esto, nosotros nos tenemos que plantear si necesitamos establecer nuevos productos para ese mercado que estamos definiendo, o si nosotros tenemos que evaluar, dejar en el mercado ciertos productos que nosotros tenemos que podrían estar llegando a su fase final del ciclo de vida del producto. También tenemos las decisiones sobre procesos y actividades, que esto iría en la línea de definir lo que nos agrega valor, hacer los procesos esbeltos y tratar de evitar las mermas, haciendo que seamos más eficientes en cuanto a costo principalmente. También tenemos la determinación de los recursos relevantes, porque también en la línea que les mencionaba anteriormente, si yo puedo hacer un cambio en mi formulación que a la larga se vuelve transparente para mi cliente, yo podría generar eficiencias en mi proceso y en mis costos a partir de ello. También tengo, por otro lado, la actualización de las responsabilidades y de sistemas de medición del desempeño. A nivel de recursos, nosotros generalmente utilizamos lo que sería la estructura organizacional de base como alocación de recursos. En función de esto, cuando se generan cambios, y especialmente si son cambios importantes en la estructura, el reflejo de estos cambios en el modelo es importante, de manera tal que los resultados que arroje el modelo en cuanto a necesidades de recursos sean reales y ajustados a las necesidades del negocio. Actualizar el pronóstico de demanda y el proceso de forecasting es también un pilar fundamental, debido a que nuestra demanda o nuestro forecast estimado es el principio del modelo. Si nosotros no introducimos una demanda adecuada, los resultados del modelo van a estar completamente dispares con lo que a la hora de concretarlo contra la realidad o ejecutarlo, nosotros vamos a estar observando. En este sentido, el ABB no demanda que uno utilice un rolling forecasting para poder tener una estimación de demanda. Sin embargo, este podría ser el más adecuado, porque implicaría que a lo largo del proceso de presupuestación nosotros estamos actualizando contra la realidad lo que nosotros vamos viendo que es el comportamiento del mercado. Cuando se hace una predicción de venta, o nosotros tenemos diferentes variables que tomar en consideración. No solamente se tiene que tomar en consideración una proyección del histórico, sino que también la estrategia de crecimiento en cierto canal o hacia cierto cliente, o bien muy por encima de todo cómo es que se está comportando el mercado, o las variables exógenas que podrían estar afectando que nuestra proyección de ventas en el peor de los casos se cayera. También tenemos la actualización de las relaciones de actividades y recursos, que sería toda la parte de la actualización de las tasas de consumo, que esto podría hacerse, como mencioné anteriormente, a través de mejoras de los procesos, que si se realiza en la práctica debería ir establecido en el modelo, de manera que esto sea dinámico y nos provea información adecuada. Una vez que se han hecho las actualizaciones, se corre el presupuesto, se balancean los planes operativos y financieros para el siguiente periodo, se hace una integración de los resultados en el presupuesto formal y se ejecuta el plan y se evalúan los resultados. En función de esto, aquí nos podemos dar cuenta que nosotros no podemos desligarnos por completo de lo que sería un sistema de presupuestación tradicional, porque a la larga un sistema de presupuestación tradicional nos brinda la ventaja de poder llevar esa ejecución del plan de una forma adecuada y distribuida dentro de las organizaciones como normalmente se hace. A continuación vamos a tener la sección de preguntas y respuestas. Hemos invitado a 4 de nuestros consultores expertos en el tema a manera de realizar un foro para poder hacer más enriquecedor el proceso. Tenemos un listado de preguntas que hemos considerado que podrían ser preguntas focales que la audiencia podría tener. Sin embargo, una vez que hayamos expuesto estas preguntas, tendremos también el espacio abierto para si hay algún tipo de pregunta que se sale de este foco, pueda ser contestada. Estas son las preguntas que tenemos. Primero tendríamos, ¿qué representa el presupuesto para las organizaciones? Y para contestar esta pregunta y la segunda pregunta, tenemos al ingeniero Rodrigo Bolaños, que nos va a dar su opinión al respecto. Ingeniero Bolaños. Buenos días a todos. Respondiendo a la pregunta de qué representa el presupuesto para las organizaciones. Pues bueno, un presupuesto
básicamente traza el rumbo de la empresa, describiendo los planes del negocio en términos financieros. Como un mapa de camino, el presupuesto puede ayudar a las compañías a navegar durante todo el año y tratar